Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de comunicaciones rápidas que corresponden a la mesa de tracto digestivo superior. Quería, antes de empezar, dar los buenos días a las personas que estén ahora mismo conectadas y, por supuesto, pues también a los ponentes. Para ajustarnos a tiempo, vamos a empezar con la primera comunicación, que se llama Aproximación al diagnóstico de la motilidad esofágica alterada mediante pH-metría, impedancia intraluminal multicanal. Presenta la doctora Ana Zatarain Vallés, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Adelante. Buenos días a todos. Con frecuencia se realizan estudios ambulatorios de larga duración con pH-metría e impedancia intraluminal multicanal sin manometría previa. Por lo general, su valoración se limita a la posible existencia de un reflujo y sus características. No obstante, la impedanciometría puede ser de utilidad para alertar sobre la posible existencia de un trastorno motor esofágico que deberá ser posteriormente investigado con una manometría de alta resolución. Los estudios de manometría de alta resolución con impedancia permiten identificar la relación entre la actividad motora y el desplazamiento del bolo, de tal manera que, a la inversa, también se puede obtener información relevante del comportamiento motor del esófago a partir de estudios ambulatorios de pH con impedancia. Nuestro objetivo es poner al descubierto la utilidad de la representación topográfica de la impedancia de los registros de pH-metría e impedancia para identificar algunos patrones de trastornos motores esofágicos. Para ello, hemos analizado y comparado las representaciones de los registros de pH-metría e impedancia y de manometría de alta resolución con impedanciometría de 10 sujetos control y de 50 pacientes con diferentes patologías esofágicas. Así, hemos identificado 10 patrones diferentes del comportamiento de desplazamiento del bolo fácilmente identificables con ambas técnicas. En los sujetos control, todos los registros de pH con impedancia se aprecian degluciones con secuencias peristálticas normales y algunas degluciones con aclaramiento esofágico incompleto, que en muchos casos se debe a otros factores como la textura del bolo o el ritmo de las degluciones. Mientras que en los pacientes se identificaron con facilidad trastornos motores con grave deterioro de la actividad peristáltica y una frecuencia elevada de degluciones con aclaramiento esofágico incompleto en trastornos motores menos graves. Así, vamos a ver rápidamente unos ejemplos. En la parte de arriba ven la imagen de la manometría de alta resolución con impedancia y en la de abajo la pH impedancia. En este caso, se trata de una deglución de un bolo líquido normal. En este segundo, una deglución con gelatina normal. Aquí en el tercero vemos un peristaltismo fallido con retención en el esófago medio que se ve muy bien en ambas imágenes. En el cuarto, una retención del bolo por obstrucción distal y en esta última un movimiento de vaivén. Así, estos son los 10 patrones que hemos identificado. Los 5 primeros son los ya comentados en la diapositiva previa y los 5 de abajo podemos observar que en la diapositiva 6 y 7 es una peristalsis por una calasia y por una atresia, en el 8 un peristaltismo débil y en el 9 y en el 10 un reflujo. En el 9 con buena respuesta peristáltica y en el 10 un reflujo sin respuesta peristáltica. Por tanto, podemos concluir que en el análisis topográfico los registros ambulatorios de pH con impedancia permiten una aproximación al comportamiento motor del esófago, alertando sobre la posible existencia de un trastorno motor que requiere un estudio mediante manometría de alta resolución. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. No sé si habrá algún comentario o alguna pregunta en la sala. Vamos a esperar a ver si entra alguna. Mientras tanto, yo quería preguntar si creéis vuestro grupo que esto va a disminuir la realización de las dos pruebas al mismo tiempo. Si va a ser selectiva la pH con impedancia para realizar la manometría y tendría que venir el paciente 2 veces o no, simplemente no va a influir en este tema. Hombre, yo creo que lo que queremos recalcar con esto es en aquellos pacientes que no se han hecho una manometría previa, que van directamente a la pH impedancia, pues por un reflujo con mal control con IBPs y que nos damos cuenta
que pueden no ser debidos al reflujo, sino que también hay un trastorno motor y en esos casos siempre habrá que hacer la manometría. Obviamente, como el análisis de la pH impedancia es al día siguiente, pues sí, tendrá que ser otro día en el que se haga la manometría. O sea, es un complemento, es como que sirve para darnos cuenta que no vale solo para mirar los números y ver si reflujo o no, sino que con la pH impedancia podemos ver muchas más cosas. Muy bien. No hay ningún comentario ni veo en la sala ninguna pregunta. Yo creo que podemos pasar a la siguiente comunicación, que lleva por título Ovestatina modifica la expresión del supresor metastásico NM23H1 en células de cáncer gástrico y que presenta el doctor Saúl Leal López de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Cuando quieras, Saúl. Buenos días. En primer lugar, agradecer por aceptar este trabajo como comunicación oral breve. Nuestro grupo de investigación lleva años trabajando en el sistema ovestatina GPR39. La ovestatina es una hormona de 23 aminoácidos que ejerce su función a través del GPR39. Hemos descrito la expresión de este sistema tanto en estómago sano como en adenocarcinomas, donde hemos establecido un papel tanto en la patogenia como en el pronóstico en este tipo de tumores. Como antecedentes de este trabajo, diremos que la línea celular de adenocarcinoma gástrico AGS, el sistema ovestatina en GPR39 regulaba tanto la transición epitelio-mesénquima, migración e invasión. De hecho, de forma contraria, en la línea metastásica NCI-N87, la ovestatina provocaba una inhibición de todos estos procesos, tanto de migración como de invasión. Ante estos datos contradictorios entre las dos líneas celulares, decidimos estudiar la expresión del gen NM23H1, que es un supresor metastásico, en 3 líneas de cáncer gástrico, AGS, CATO3 y NCI-N87. Evaluamos los niveles de ARN mensajero, así como también los niveles proteicos. En la línea de adenocarcinoma gástrico AGS, el tratamiento con ovestatina no ofrecía ningún cambio en la expresión de este gen. Sin embargo, en la línea de NCI-N87, que es una línea de metástasis hepática de un carcinoma gástrico, el tratamiento con ovestatina produjo un aumento significativo en los niveles de ARN mensajero del gen, como también se ha visto en la línea CATO3, que es una línea celular derivada de un carcinoma gástrico. Esta línea celular es una línea celular especial, ya que contiene 2 subpoblaciones, una con un fenotipo adherente y otra con un fenotipo flotante. Por bibliografía sabemos que los niveles de NM23 en la población adherente son muy bajos y el tratamiento con ovestatina los está aumentando significativamente. De forma contraria, en la población flotante los niveles de N23 es muy elevado y el tratamiento con ovestatina lo está reduciendo de forma significativa. Parece indicar, por lo tanto, que el tratamiento con ovestatina parece estar intercambiando los 2 tipos de poblaciones en esta línea celular. A nivel de proteína observamos exactamente el mismo patrón que observando analizando el ARN mensajero. Por lo tanto, podemos concluir que en estas líneas celulares de cáncer gástrico el sistema ovestatina GPR39 estaría modulando los procesos metastásicos, pero siempre dependiendo del contexto celular. Esas líneas celulares derivadas de un tumor primario parecen inducir a una metástasis, pero las líneas ya con capacidad metastásica las promueve asentamiento en esa nueva localización. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Saúl. Esperamos que haya algún tipo de, no sé si habrá algún comentario en la sala, en las personas que estén conectadas. Bueno, no veo comentarios. Yo solo, evidentemente, pues es muy importante la investigación básica en cualquiera de las patologías, ¿no? Y por supuesto, nuestra especialidad. Pero proyectando a la clínica, ¿crees que puede ser que esta sustancia tenga implicaciones terapéuticas o preventivas
este tipo de patología? Bueno, en el estudio de adenocarcinomas que hemos visto, sí que comprobamos una sobreexpresión del GPR39 a medida que los adenocarcinomas se volvían más diferenciados. Entonces podemos establecer como un factor pronóstico el hecho de la expresión del GPR39. Vamos a esperar si hay algún comentario. La doctora Carolina Malaguilada dice que bueno, creo que ha preguntado lo mismo, que cuál podría ser la futura aplicación clínica. No sé si quieres añadir algo, que tenemos un poco de tiempo, o yo creo que está ya respondido. No, simplemente es que como es un sistema que se expresa a lo largo del cuerpo, sí que no podemos de momento pensar en silenciar de forma específica el GPR39, pero en futuras investigaciones, dirigiendo simplemente a silenciar el GPR39 de manera específica en el estómago, sí que podría tener algún papel terapéutico este tipo de tumores. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente comunicación para ir en tiempo, que tiene como título Disfunción esofágica inducida por opiáceos, una causa emergente de trastornos motores esofágicos, que presenta el doctor Luis Gerardo Alcalá González del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona. Cuando quiera. Hola, muy buenos días. Bueno. Como es bien sabido, el uso crónico de opiáceos asocia efectos adversos sistémicos. Los más conocidos son la depresión respiratoria, el estreñimiento, el efecto sedante a nivel del sistema nervioso central y la gastroparesia. Estudios experimentales han demostrado que la morfina y los opiáceos en general tienen efectos en la motilidad esofágica, sobre todo aumentando la velocidad y el vigor de la contracción del cuerpo esofágico, y a nivel de la unión esofagogástrica, aumentando el tono del esfínter esofágico inferior y disminuyendo su capacidad de relajación. Estudios recientes sugieren que el uso crónico de opiáceos puede inducir alteraciones mayores de la motilidad, y estos trastornos se han denominado en conjunto disfunción esofágica asociada a opiáceos. Los objetivos de nuestro estudio fueron analizar la prevalencia del uso crónico de opiáceos y su correlación con alteraciones motoras esofágicas en los pacientes referidos a nuestra unidad de motilidad, y describir las características clínicas y la potencial contribución del consumo de opiáceos en el desarrollo de los trastornos motores. Realizamos un estudio retrospectivo, descriptivo, de los pacientes a los que se les realizaron manometrías esofágicas de alta resolución en nuestro centro entre mayo de 2018 y febrero de 2020. Y como resultados, revisamos 1.317 pacientes remitidos para estudio de motilidad esofágica. El 10% eran pacientes con uso de opiáceos en la historia clínica. Excluimos a 70 pacientes por solamente hacer uso esporádico de opiáceos, 3 pacientes por no tener una historia clínica compartida completa, 4 pacientes por tener una cirugía de la unión esofagogástrica previo al estudio de motilidad, y 6 pacientes por tener un trastorno esofágico motor previo al inicio del tratamiento con opiáceos. En total incluimos 50 usuarios crónicos para análisis. De las características demográficas destaca una edad media de 66.7 años, un predominio del sexo femenino en el 80%, con respecto a enfermedades asociadas que conllevan trastornos esofágicos, encontramos una baja prevalencia, sobre todo enfermedad por reflujo, en el 28%. De los opiáceos utilizados destacó el tramadol como siendo el más frecuente, y las indicaciones fueron en su mayoría no relacionadas a cáncer. Con respecto a las indicaciones, la causa más frecuente para realizar la manometría fue el estudio de disfagia no obstructiva, y en los diagnósticos de manometría destacaron 22 normales y 12 manometrías con motilidad esofágica inefectiva, y siendo el resto, los 16 pacientes con los diferentes trastornos, los que consideramos trastornos inducidos por opiáceos. Comparando a los pacientes que tenían trastornos mayores inducidos por opiáceos y aquellos que no, destacó una mayor prevalencia de sexo masculino en los pacientes con disfunción esofágica inducida por opiáceos, una mayor prevalencia de la indicación de disfagia no obstructiva, una mayor dosis de morfina en equivalentes miligramos morfina, y parámetros de hipertensión en el esfínter esofágico inferior. Como conclusiones de nuestro estudio, la prevalencia del uso de opiáceos en pacientes referidos para estudio de motilidad fue de aproximadamente el 10%, la incidencia de la disfunción esofágica inducida por opiáceos fue del 32%, encontramos que el sexo masculino y dosis mayores de opiáceos asocia el desarrollo de este trastorno,
y que la presencia del esfínter esofágico inferior hipertenso podría usarse como un marcador de actividad opiácea. Muy bien, muchas gracias. No, vamos a ver si hay algún comentario en sala. Bueno, yo quería preguntaros si, evidentemente, como todo efecto secundario, cede cuando se retira el fármaco. ¿Habéis comprobado clínica y manométricamente la resolución de estos cuadros una vez retirado el opiáceo? En eso estamos. Sí, pues En os animo, algunos casos sí, en algunos otros no. os animo para que lo presentéis porque evidentemente el uso de opiáceos ha aumentado mucho en la población y sobre todo en la población mayor y por lo tanto esperemos que nos avancéis el siguiente capítulo, que es la aplicación clínica evidente. Muy bien, no hay ningún comentario en sala, así que vamos a continuar con la siguiente comunicación que se titula ¿Existe correlación entre las características físicas del reflujo y su extensión proximal con la presencia de síntomas en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Que presenta la doctora Nuria Pérez López del Hospital Juárez de México, de la Ciudad de México. Cuando quiera. Buenos días. Muy amables. Antes que nada, agradecer a la Sociedad Española de Patología Digestiva por aceptar mi trabajo. No avanza. Bueno, como sabemos, se ha descrito en la literatura médica que las características físicas del material refluido, si es líquido o gas, influyen en la percepción de eventos de reflujo, refiriéndose a que si el reflujo contiene gas, tiene mayor probabilidad de provocar síntomas. Y también se cree que el reflujo con extensión proximal tiene mayores posibilidades de ser percibido. El objetivo de nuestro estudio fue demostrar si la presencia de pirosis se relaciona con las características físicas o la extensión proximal de los episodios de reflujo detectados por pHmetría impedancia de 24 horas. Si incluimos pacientes que acudieron para la realización de pHmetría con impedancia en nuestro laboratorio, con presencia de pirosis como único síntoma, y un grupo control sin presencia de pirosis, pero con reflujo patológico demostrado por pHmetría con impedancia. Se evaluaron principalmente las características físicas del reflujo, si era líquido o gas, y el porcentaje de episodios con extensión proximal. Las frecuencias las expresamos en porcentajes para las correlaciones que se llama T-Student y la chi cuadrada, y consideramos ese valor de P que se muestra ahí como significativo. En cuanto a los resultados, se formaron dos grupos. En el grupo 1 fueron pacientes con reflujo patológico y pirosis como único síntoma, que fueron 128 pacientes. Y en el grupo 2, pacientes con reflujo patológico pero sin pirosis, que fueron 39 pacientes. La edad promedio fue muy similar, 46 años en el grupo 1, 43 años en el grupo 2. Y aquí tenemos los resultados graficados, donde vemos que la distribución por género por sexo fue muy similar en ambos grupos, predominando el sexo femenino, que el reflujo de tipo de gas fue muy similar en ambos grupos, así como el reflujo de tipo líquido, el reflujo proximal y la prevalencia del tipo de reflujo. No encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa entre ninguno de los dos grupos en ninguno de los patrones que tratamos de analizar. Vemos que es muy similar el patrón en ambos grupos. ¿Qué podemos concluir? Pues que no encontramos en nuestro grupo de población en México ninguna correlación entre la presencia de pirosis y las características físicas o la extensión proximal de los eventos de reflujo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Vamos a ver si hay algún comentario en la sala. Esperamos un poquito, tengo cierto decalaje. Sí, gracias. Mientras tanto, quizás un comentario. ¿A qué crees que se debe más la sintomatología del reflujo? Quizás a la sensibilidad esofágica que está siempre presente. Bueno, lo que está descrito es que los pacientes que tienen, por ejemplo, reflujo, por ejemplo, de ácido, quedan sensibilizados para percibir reflujos no ácidos, por ejemplo, o que el reflujo de gas sensibiliza más para percibir los reflujos. Pero yo creo que la hipersensibilidad visceral siempre es algo muy importante en el reflujo, ya que sabemos que puede haber una sobreposición entre un trastorno orgánico como el reflujo y un trastorno funcional como la hipersensibilidad. Yo creo que es una parte importante de este padecimiento. Vale, la doctora Carolina Malaguelada preguntaba si tenéis alguna otra hipótesis
por lo que los pacientes perciben la pirosis y otros no. Yo no creo que sea... No sé si Realmente quieres añadir algo más. hay varias teorías. Una es que tengan, digo, reflujo de gas, reflujos proximales. Otra, que el reflujo provoque contracciones del músculo longitudinal sostenidas, que eso se pueda confundir con pirosis o que pueda provocar dolor torácico. Hay muchas teorías, pero realmente no hay ninguna que esté demostrada al 100% de por qué se percibe la pirosis. Muy bien. Si no hay nada más en la sala, vamos a continuar para seguir en tiempo a la siguiente comunicación. Existe un incremento real del diagnóstico de acalasia con la introducción de la manometría de alta resolución. Presenta también la doctora Nuria Pérez del Hospital Juárez de México de la Ciudad de México. Cuando quiera. Gracias. Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer manometría de alta resolución en el laboratorio, que fue en el año 2015, nosotros nos pareció que teníamos de forma subjetiva un mayor diagnóstico de acalasia. Entonces, lo que nos llamó, queríamos ver si realmente esto era cierto. Entonces, como sabemos, la acalasia es un trastorno motor esofágico mayor de etiología desconocida, con una incidencia baja de 1 a 3 por cada 100.000 habitantes, y que la manometría esofágica de alta resolución es el método de diagnóstico de elección y que ha sustituido a la manometría convencional al caracterizar mejor los patrones manométricos de presentación de esta enfermedad. ¿Cuál es el objetivo? Como dije anteriormente, demostrar si existe realmente un incremento en el diagnóstico de acalasia en todas sus variedades desde la introducción en nuestro hospital de la manometría de alta resolución. Es un estudio retrospectivo, observacional, transversal, en el que analizamos estudios de manometría esofágica convencional de junio del 2013 a junio del 2015 y estudios de manometría de alta resolución de junio del 2015 a julio del 2018, sin importar la indicación de los mismos. Y los resultados los expresamos en porcentajes. Incluimos 231 estudios de manometría convencional y 826 de manometría de alta resolución. El síntoma principal para la indicación del procedimiento fue disfagia esofágica en el 76% de los casos, seguido de dolor torácico. Y en la manometría convencional, la frecuencia de acalasia fue de 13.8%, y en la manometría de alta resolución, la frecuencia de acalasia fue de 8.3%. Aquí vemos, en cuanto a las variedades de acalasia, vemos que en la manometría de convencional, prácticamente todos nuestros diagnósticos fueron acalasia clásica, y en la manometría de alta resolución tuvimos la mayoría acalasia tipo 1, seguido de tipo 2, y nada más con un caso de acalasia tipo 3. ¿Qué podemos concluir? Que el uso de manometría de alta resolución ha disminuido la frecuencia del diagnóstico de acalasia, a pesar de que hemos realizado un mayor número de procedimientos. Y el uso de manometría de alta resolución puede mejorar el diagnóstico de acalasia al tener los parámetros más claros y evitar errores de interpretación interpersonal o interobservador. Gracias. Muchas gracias, Nuria, por tu aportación desde vuestras tierras. Estamos esperando que entre en sala algún tipo de comentario. Sí, y creo que queda patente. Me gustaría saber vuestra opinión, que todas las unidades de estudios funcionales digestivos deben disponer ya de la manometría de alta resolución, no deben quedarse estancadas en la manometría convencional. Exacto, yo creo que la manometría de alta resolución es una herramienta fantástica y muy útil y que nos permite hacer, por ejemplo, en el caso de acalasia, hacer un diagnóstico más preciso, porque en la manometría convencional se podía tener a lo mejor alguna confusión al analizar los trazos. En la manometría de alta resolución es muy claro cuando es una acalasia tipo 1, tipo 2 o tipo 3 y nos permite a lo mejor afinar un poquito más el diagnóstico y a lo mejor por eso bajó nuestro porcentaje de diagnóstico porque afinamos un poquito más los criterios con la manometría de alta resolución. Muy bien, muchas gracias. Esperamos De nada. algún tipo de comentario, porque estamos en tiempo. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda en la sala, a ver, el doctor Antonio Ruiz de León dice que es curioso no tener nada más que acalasia tipo 1 en la manometría convencional. Pues realmente sí nos llamó la atención, realmente, pero sí, analizando toda nuestra base de datos de laboratorio, no teníamos ninguna acalasia vigorosa en la manometría convencional. No sabemos a qué se deba, pero no diagnosticamos ninguna, tenemos puras acalasias clásicas. Muy bien, si no hay nada en la sala,
Continuamos a la siguiente comunicación, que se titula Respuesta sensorial y neuronal a la ingesta en mujeres y hombres. Va a presentar la doctora Teodora Privic del Hospital Vall d'Hebron, Universidad Autónoma Cibereit, Barcelona. Cuando quieras. Buenos días. La ingesta a una comida apetecible induce saciedad asociada a una sensación de bienestar digestivo. En un estudio previo en hombres demostramos que estas sensaciones están asociadas con cambios de la actividad en circuitos cerebrales que se pueden detectar mediante resonancia magnética cerebral funcional. Nuestro objetivo fue comparar la actividad cerebral en la respuesta a la ingesta en hombres versus mujeres. Se hicieron comparaciones en 20 mujeres versus 20 hombres no obesos entre 20 y 43 años. Se administró una comida placentera, un sándwich caliente, recién hecho de jamón y queso y zumo de naranja. Valor calórico total de la comida fue 425 kilocalorías. Antes y después de la comida se midieron sensaciones, saciedad y bienestar digestivo mediante una escala graduada y la actividad cerebral mediante resonancia magnética craneal funcional. Para valorar el efecto tiempo se hicieron 2 scans en ayunas. Mediante una escala graduada de -5 a +5 se midió la sensación de hambre o de saciedad. Antes de la ingesta, tanto hombres como mujeres tenían hambre. La ingesta produjo sensación de saciedad más prominente en mujeres que en los hombres. De manera similar, la ingesta produjo mayor sensación de bienestar digestivo en mujeres que en los hombres. Se midió la actividad cerebral en ínsula y en el tálamo. Actividad cerebral fue similar en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. No se objetivaron diferencias entre los scans repetidos pre-ingesta. En ayunas se objetivaron diferencias de género tanto en la ínsula como en el tálamo. La ingesta produjo efectos significativos con diferencias significativas entre hombres y mujeres. En hombres, los cambios fueron más prominentes a nivel de ínsula, mientras que en mujeres fueron más prominentes en el tálamo. 5 segundos. En conclusión, la ingesta induce sensaciones más intensas en mujeres que en hombres y esta experiencia postprandial se asocia a una respuesta diferente en la actividad cerebral subyacente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora, por ajustarse al tiempo. Vamos a esperar a ver si en sala hay algún tipo de comentario. Mientras tanto, quizás esto tenga, por supuesto, influencias en el ajuste de la medicación, sobre todo en la dispepsia funcional. No sé qué opináis al respecto. En estudios futuros, una hipótesis interesante sería ver exactamente la población que tiene alteración de sensaciones postprandiales, como la población de los dispépticos, comparar la actividad cerebral de los pacientes versus personas sanas. Vamos a ver si en sala hay alguna duda, alguna cuestión. Bueno, pues muy bien. Pasamos a la siguiente comunicación, que se llama Enfermedades asociadas al trastorno motor de contractilidad ausente. No todo es esclerodermia. Presenta la doctora Lucía Relea Pérez del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Cuando quieras.
Hola, buenos días a todos. Bueno, la contractilidad ausente se caracteriza por una ausencia de peristalsis en el 100% de las degluciones con una relajación adecuada de la unión esófago-gástrica. El gol estándar para su diagnóstico es la manometría esofágica de alta resolución. Clásicamente, este trastorno motor se ha asociado con enfermedades autoinmunes como la esclerodermia o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, hay muchos pacientes con contractilidad ausente que no tienen ninguna de estas dos patologías. Por tanto, nuestro objetivo ha sido describir las enfermedades asociadas al trastorno motor de contractilidad ausente y para ello hemos realizado un estudio retrospectivo, descriptivo, de todos los pacientes diagnosticados mediante una manometría de alta resolución de contractilidad ausente en nuestro centro, entre mayo 2018 y noviembre 2019. En total revisamos 1.041 manometrías esofágicas de alta resolución, de las cuales 58 tenían el diagnóstico de contractilidad ausente. El 58,6% eran mujeres con una media de edad de 58 años. Dentro de los 58 pacientes diagnosticados de contractilidad ausente, el 41,3% tenían una enfermedad autoinmune asociada, el 25,8% una enfermedad por reflujo gastroesofágico, un 22,6% otras patologías y en un 10,3% no encontramos ninguna patología asociada. Dentro del 41,3% de los pacientes con enfermedades autoinmunes, 10 tenían una esclerodermia limitada, 5 una esclerodermia difusa, 7 la enfermedad mixta del tejido conectivo, un paciente con síndrome de Sjögren y un paciente con artritis psoriásica. Como ya he dicho, el 25,8% tenían enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por otro lado, dentro de otras patologías que no eran ni enfermedades autoinmunes ni enfermedad por reflujo gastroesofágico, 5 pacientes tenían una neuromiopatía, entre ellas un síndrome de Menge, 2 pacientes con pseudoobstrucción intestinal crónica y 2 pacientes con Steiner. 5 pacientes tenían una situación posquirúrgica, 4 post-Nissen y un paciente post-vagotomía, y otros 3 pacientes tenían otro tipo de enfermedades como una esofagitis eosinofílica, un paciente con candidiasis esofágica de repetición y un paciente que era rumiante. Encontramos 6 pacientes que no tenían ninguna otra patología asociada. Por tanto, podemos concluir que en nuestra serie el 32,9% de los pacientes con contractilidad ausente no tenían ni enfermedades autoinmunes ni enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el 22,6% de los pacientes sí que encontramos otras patologías asociadas como por ejemplo neuromiopatías o situaciones posquirúrgicas. Sin embargo, en un 10,3% de los pacientes con contractilidad ausente no encontramos otras patologías asociadas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso a si hay algún tipo de comentario o pregunta en sala. De momento no hay ninguna pregunta. No sé si en los pacientes que no se asociaba a ninguna patología, porque sabemos que va a depender mucho del tratamiento de la enfermedad de base, ¿hay algún tipo, nos puede servir para decidir qué tratamiento poner? Porque no sabemos, en este caso los procinéticos servirían, no servirían. Nada, en principio el tratamiento es exactamente igual que en los pacientes, bueno, que tienen enfermedades asociadas. Sí que recomendamos, bueno, pues en estos pacientes seguirlos porque, bueno, aunque esto no lo hemos comprobado, quizás es el inicio pues, de una acalasia tipo 1 que todavía no ha terminado de dar la cara, por ejemplo. Entonces, pues bueno, sí que se recomienda seguirlos bueno, para ver si evoluciona o da la cara a algo. Pero realmente respecto al tratamiento no es igual que en el resto de casos. Muy poco eficaz todo lo que tenemos. Muy bien. La doctora Malaguelada dice que cuál era el síntoma de consulta en los pacientes sin causa de contractilidad ausente. Pues en la mayoría de los casos era disfagia. Muy bien. Vamos a ver si hay algún otro comentario. Bueno, pues muy bien, doctora, muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, que se titula Síndrome de intestino irritable en pacientes con diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Características clínicas y epidemiológicas en el Hospital Juárez de México y que va a presentar el doctor Harry Citalán
del Hospital Juárez de México, la Ciudad de México, cuando quieras. Buenos días, es un gusto poder participar en este congreso virtual. Comenzamos. Hay que recordar que el síndrome de intestino irritable y la enfermedad por reflujo gastroesofágico pues son entidades que van a tener un impacto negativo en la vida de los pacientes, y la sobreposición de estas pues va a ser un aumento en la morbilidad. Hay pocos datos sobre esta asociación. La mayor parte son sobre dispepsia y reflujo síndrome de intestino irritable. La mayor parte de estudios que son pocos datos. Estas son basados en cuestionarios de preguntas o son basados en hallazgos endoscópicos. Entonces, no se utiliza el GOL estándar para diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico y sus fenotipos como hipersensibilidad por reflujo o pirosis funcional. Básicamente, el objetivo fue describir la frecuencia de presentación del síndrome de intestino irritable en pacientes con síntomas típicos de reflujo gastroesofágico. Lo clasificamos, como ya dijimos, en estos 3 fenotipos. El estudio pues fue un estudio retrospectivo, descriptivo, un periodo de 3 años. Se revisaron reportes de pechimetría con impedancia y panendoscopía. Básicamente identificamos 3 grupos. De estos 3 grupos pues aislamos la frecuencia de pacientes que tuvieran síndrome de intestino irritable, y este programa utilizamos para el análisis estadístico. Entonces, en esta tabla, pues lo que observamos es que tuvimos una población total de 580 pacientes de 1,003 expedientes que se revisaron. Estos 580 pacientes tuvieron datos típicos de reflujo gastroesofágico, y básicamente aquí los describimos en 3 columnas. Uno que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, hipersensibilidad al reflujo y pirosis funcional. En la parte superior de la tabla observamos las características basales de ellos. Básicamente estos datos se correlacionan con lo que representa la literatura y más específicamente con Roma 4. En la parte inferior es donde observamos el centro o el objetivo del estudio, que era identificar la cantidad de pacientes que tuvieran síndrome de intestino irritable en pacientes con signos típicos de reflujo gastroesofágico. Documentamos en nuestra población que es de un 18%. También observamos que es más frecuente en pacientes que tienen trastornos funcionales esofágicos, y tiene una significancia estadística. También quisimos correlacionarlo con los fenotipos del síndrome de intestino irritable, pero solo observamos una tendencia que pacientes que tienen trastornos esofágicos tienen mayor probabilidad de desarrollar o de presentar síndrome de intestino irritable. Las conclusiones, básicamente, encontramos que en nuestra población hay una sobreposición del 18%, encontramos también que los trastornos funcionales esofágicos, los pacientes que tienen trastornos funcionales esofágicos tienen mayor prevalencia de síndrome de intestino irritable, y de ellos el estreñimiento es más frecuente. El reflujo tipo gas fue más frecuente en el grupo. No hubo diferencia en el tipo de reflujo entre pacientes con y sin síndrome de intestino irritable. Esto quiere decir que esta sobreposición no es muy infrecuente y la deberíamos de considerar en pacientes que puedan tener una asociación de síntomas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a ver si hay algún comentario. Mientras que entra algún tipo de pregunta o duda, evidentemente es importante conocer la epidemiología de los trastornos funcionales, intestino irritable y también el reflujo. Y es importante conocer si se solapan, porque muchas veces sí lo vemos en la clínica, sobre todo cuando es la pirosis funcional, ¿no? Porque sabemos que el intestino irritable es una patología que puede mejorar mucho con patología, con fármacos depresivos. No sé si esa es una segunda parte de vuestro estudio epidemiológico, ver qué tipo de fármacos pueden beneficiarse estos pacientes. Si se benefician del mismo tratamiento antidepresivo probablemente para ambas patologías, sobre todo cuando no hay un reflujo orgánico. Claro, sí, así es. Hay una revisión que hace del Colegio Americano de Gastroenterología, que se realizó, que fue publicado en junio de este año, y pues sí, se hace la misma observación que usted hace, y básicamente el tratamiento es con antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la recaptación de serotonina, y bueno, el beneficio pues es para los 2 grupos de pacientes, aunque no tienen la misma fisiopatología, se benefician del mismo tratamiento. Muy bien.
No hay ninguna pregunta a la sala, muchas gracias. Muy bien, pasamos a la siguiente comunicación que se titula Obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica, características clínicas y epidemiológicas que presenta el doctor Jesús Iván Hernández del Hospital Juárez de México, de la Ciudad de México. Buenos días, doctor. Cuando quiera. Buenos días. Buenos días. Agradezco la participación y poder comunicarme con ustedes. Bien, entendemos como obstrucción del tracto de salida, como la clasificación de Chicago 3.0 la define como un IRP mayor o igual a 15 milímetros de mercurio que no cumplan con los criterios de acalasia tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Es una patología heterogénea, la disfagia como síntoma clínico predomina y es lo que se reporta en la literatura mundial, seguida del dolor torácico y la regurgitación y pirosis. Los objetivos del trabajo es describir las características clínicas y asociaciones con alteraciones estructurales en pacientes diagnosticados con OTS en nuestro servicio. Es un estudio descriptivo, retrospectivo. Se analizaron durante 3 años, de junio de 2016 a mayo del 2019, y pues incluyeron a todos los pacientes que cumplían con dichos criterios. Además, para valorar los síntomas, se realizó un cuestionario previo a realizar la manometría de alta resolución. En total, en esos 3 años se realizaron 1097, se revisaron estos 1097 reportes, de los cuales 177 se diagnosticó OTS, un 16.3%. El sexo predominante fue el femenino y la edad media de diagnóstico fueron 49.7 años. La disfagia fue el síntoma predominante de nuestra población, que coincide con la literatura mundial, con un 55.36%, seguida en segundo lugar de la pirosis, tercer lugar regurgitación y dolor torácico en un 41.8%. En esta tabla dividimos por sexo masculino y femenino, un total de 177 pacientes. Llama la atención que se diagnosticó a más temprana edad, a los 35 años en el género femenino, masculino a 50 años. Dentro de la sintomatología, la disfagia predomina en ambos géneros. Y bueno, hay una significancia estadística en cuanto a la pirosis. Las mujeres, un 91.5% presentan pirosis a comparación de los hombres. En cuanto a las alteraciones estructurales en la OTS, una tercera parte de nuestros pacientes, 67 pacientes en total, presentaban hernia hiatal tipo 3, A o B, y 12 pacientes de los 177 presentaban antecedentes de funduplicatura. Bien, lo interesante también es que de 177 pacientes, solo 9 se les realizó un control de manometría 3 meses posterior, después de una terapia de IVP. 3 de estos 9 pacientes bajaron el IRP, 5 disminuyeron las diluciones inefectivas, pero seguía aumentado el IRP, y solo un paciente progresó a acalasia tipo 1. En cuanto a nuestras conclusiones, pues bueno, predomina el género femenino en nuestra población. Solamente un 16% del total tienen OTS, y bueno, como asociaciones de obstrucción del tracto de salida, tenemos hernia hiatal que se presenta en una tercera parte de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver si hay algún comentario en la sala. Bueno, remarcar la necesidad de la manometría de alta resolución. Vamos a insistir en este punto. ¿Crees que los pacientes que no mejoraban con inhibidores de gamma-protones en esta patología se pueden beneficiar de procinéticos, incluso de dilatación endoscópica, aunque no tengan el diagnóstico de acalasia? Sí, así es parte del tratamiento, una dilatación endoscópica, tratarlos como acalasia si no mejora la disfagia, sí se pueden beneficiar. Lamentablemente, en nuestro estudio de los 177 pacientes, solamente a 9 le dimos ese seguimiento, pero se pueden beneficiar de una dilatación. Y en todos los pacientes se había hecho endoscopia con biopsia, se había descartado otras patologías también orgánicas, emergentes, como puede ser la esofagitis eosinofílica. Supongo que es el protocolo que hacéis, ¿verdad? Así es parte del protocolo de la disfagia. Entonces,
teníamos que tener endoscopía, biopsia y posteriormente la manometría de alta resolución. Vale. Doctora Murrio González hace un comentario. Dice que quizás los pacientes con funduplicatura a lo mejor tenían que haberse excluido, ¿no? Quizás para evitar confusión, ¿no? Porque ya hay un factor, hay una intervención, ¿no? que puede producir esto, que normalmente lo vemos en las consultas que tienen difícil solución. ¿Qué pensáis? Así es, en nuestro servicio, en nuestro laboratorio de neurogastroenterología en el Hospital Juárez, somos un hospital de referencia. Estos pacientes fueron referidos de hospitales externos, se les realizó el estudio y ya entrevistándolos en el momento, pues bueno, nos comentaban el antecedente de funduplicatura, pero estoy completamente de acuerdo, se debieron de haber excluido, pero sí, estos pacientes eran ajenos a nuestro hospital y a nuestros protocolos. Muy bien, muchas gracias y gracias por Gracias. intervenir, por vuestro interés. Vamos a pasar a la siguiente comunicación que se titula ¿Existe correlación entre los parámetros manométricos de la unión esofagogástrica y la pHimetría esofágica tras la dilatación neumática y la acalasia? Presenta la doctora Ana Zatarain Vallés del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Cuando quiera, doctora. Buenos días de nuevo. En la valoración de la respuesta terapéutica del tratamiento de la acalasia se utilizan criterios clínicos, radiológicos, la manometría esofágica y la pHimetría ambulatoria. Estas dos últimas técnicas son las más utilizadas, pero existen pocos estudios que analicen la relación entre ambas. Nuestro objetivo es determinar en pacientes con acalasia tratados mediante dilatación neumática la posible relación entre la presión de reposo y la presión integrada de relajación con los diferentes patrones pHimétricos. Se trata de un estudio observacional y descriptivo de estos pacientes sometidos a pHimetría esofagogástrica y manometría esofágica de alta resolución. Establecimos 4 niveles de IRP, que posteriormente detallaré, y definimos 4 patrones de pHimetría. Un patrón normal, un patrón de hipercontinencia, caracterizado por un tiempo de exposición ácida menor de 1% y menos 10 episodios de reflujo, un patrón de reflujo gastroesofágico patológico y un patrón de retención. He de llamar la atención que en este tipo de patrón es fundamental mirar más a la gráfica que a la tabla, ya que se caracteriza por descensos prolongados del pH a valores próximos a 4, que no debemos confundir con reflujo. Así, incluimos 58 pacientes, 43% de ellos presentaron hipercontinencia cardial, un 15,5% un reflujo gastroesofágico y en un 13,8% se observó un patrón de retención. En la gráfica pueden observar que, aunque en los resultados de la pHimetría no hay una relación lineal entre la presión de reposo y el IRP, sí que se observa unos valores más bajos del IRP y de la presión de reposo en aquellos pacientes con un patrón de reflujo gastroesofágico patológico. En cuanto a la manometría, el IRP y su relación con la presión de reposo nos permiten una valoración muy buena de la barrera antirreflujo, así como la resistencia al paso del bolo. En aquellos pacientes con un IRP mayor de 15, el IRP era superior a la presión de reposo y predominaba un patrón de hipercontinencia. En aquellos que tenían el IRP entre 10 y 15, el IRP seguía siendo superior a la presión de reposo y seguían predominando patrones de alta resistencia al paso del bolo. Aquellos pacientes con un IRP entre 8 y 10, que probablemente sea el objetivo a alcanzar tras una dilatación neumática, el IRP ya era un poco inferior a la presión de reposo. Y aquellos con IRP menor de 8, se observa un claro descenso del IRP que suele corresponderse con valores de la presión de reposo también disminuidos y donde el riesgo es la aparición de reflujo gastroesofágico. Por ello, podemos concluir que en nuestra serie el patrón de pHimetría predominante fue la hipercontinencia, que observamos reflujo en un 15,5% de los pacientes y vimos un patrón de retención en un 13,8% de los pacientes. Además, el comportamiento del esfínter inferior varía en función de la presión de reposo, influyendo en el cargamiento y en el reflujo. Y la relación entre los parámetros manométricos y los resultados de la pHimetría también intervienen otros factores funcionales y estructurales anatómicos. Y consideramos que en los pacientes con acalasia tratados mediante dilatación neumática, los estudios conjuntos de manometría de alta resolución y de pHimetría de 24 horas son necesarios para una correcta valoración del comportamiento funcional del esófago. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora, por ajustarse al tiempo. Vamos a ver si hay alguna pregunta en sala. Mientras que alguien se anima quizá a participar, ¿piensas que puede haber
puede tener, el diferenciar estos patrones puede tener algún sentido a la hora de operar a aquellos enfermos en los que la dilatación no sea efectiva o no tiene nada que ver? Bueno, estos patrones pH-métricos sí que nos pueden servir por un lado para ver la eficacia de la dilatación, aunque eso también lo veremos más con la manometría. Yo creo que la mayor relevancia en ellos es entender qué está pasando en ese esófago, sobre todo no confundir un patrón de retención y dar a ese paciente que se queja de pirosis, dar un IBP cuando en realidad el problema no es un reflujo. De cara a una cirugía yo creo que hay que valorar más cosas y sobre todo también la sintomatología del paciente, que no hemos analizado en este estudio. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que es así. No entra ninguna cuestión, ningún comentario en sala, así que bueno, vamos a pasar a la última de las comunicaciones de esta mesa, que tiene como título Perfil de seguridad de los tratamientos erradicadores de Helicobacter pylori, que presenta el doctor París García, del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Hospital de Almansa y Hospital de Villarrobledo. Cuando quiera. Buenos días. Como sabemos, el manejo de la infección por Helicobacter pylori representa un importante problema en nuestro medio, en primer lugar por su elevada prevalencia y en segundo lugar por su implicación etiopatogénica en diversas patologías digestivas como la enfermedad ulcerosa péptica o el adenocarcinoma gástrico. Las terapias cuádruples actuales son altamente efectivas, si bien no están exentas de efectos adversos, siendo esta una de sus principales limitaciones. El objetivo de nuestro estudio es analizar el perfil de seguridad y el cumplimiento de los tratamientos erradicadores. Para ello, hemos llevado a cabo un estudio analítico, multicéntrico y observacional de una base de datos retrospectiva en la que fueron incluidos aquellos pacientes con infección por Helicobacter pylori confirmada que recibieron tratamiento erradicador entre enero de 2018 y enero de 2020. Fueron excluidos aquellos sobre los que no disponíamos datos referentes a la aparición o no de efectos adversos. Se incluyeron 110 pacientes con una edad media de 51 años y un predominio femenino del 63,6%. 67 pacientes fueron tratados con la cuádruple terapia concomitante con bismuto, 37 con la cuádruple sin bismuto y 16 con la cuádruple con levofloxacino. El 78% de los pacientes no habían recibido tratamiento previo. Se consiguieron tasas de erradicación superiores al 90% con todos los tratamientos, excepto con la cuádruple terapia sin bismuto, cuando su duración fue de 10 días frente a 14, con una efectividad del 80%. La tasa global de efectos adversos fue del 32,7%, el 66,7% de los pacientes presentaron más de un efecto adverso y en la mayoría de los casos fueron de intensidad leve. El 35,8% de los pacientes que recibieron la cuádruple pauta con bismuto presentó algún efecto adverso, siendo el más frecuente la disgeusia, seguido de diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. 5 pacientes abandonaron el tratamiento antes de los 10 días por mala tolerancia. En el caso de la terapia cuádruple sin bismuto, la tasa de efectos adversos fue del 29,7%, siendo más frecuente la diarrea y motivando la suspensión del tratamiento en 2 pacientes. Uno de los 6 pacientes que recibió la cuádruple pauta con levofloxacino presentó un cuadro leve de diarrea y en ninguno de los tratamientos los pacientes requirieron ingreso hospitalario, alcanzando tasas de cumplimiento en todos los casos mayores al 92,5%, sin diferencias significativas entre los distintos tratamientos. En un 8% de los pacientes se prescribieron probióticos por la aparición de diarrea con el tratamiento, logrando una mejoría de la misma en el 78% de los casos. Podemos concluir que los tratamientos erradicadores evaluados tienen un alto cumplimiento y un aceptable perfil de seguridad, siendo bien tolerados por la mayoría de los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver si existe algún comentario en sala. Mientras está claro que es muy importante evaluar los tratamientos que hacemos, ¿no? sobre Helicobacter. No solamente la efectividad, sino el cumplimiento del efecto secundario. Yo quería preguntaros si además, si se puede hacer algo por evitarlos, además de poner probióticos, si hay algún tipo de estrategia a usar, porque sabemos que el cumplimiento es lo más importante para el éxito del tratamiento. Pues en el caso de los probióticos, por ejemplo, podrían utilizarse
de manera generalizada cuando los pacientes tenemos conocimiento de que han presentado efectos secundarios con terapias previas, pero en nuestros casos la mayoría de los pacientes habían recibido tratamiento por primera vez y no encontramos ninguna relación ni con la duración del tratamiento, ni con el sexo, ni con la edad, ni con la presencia de otras patologías. Entonces es un poco ofrecerle al paciente pues, las opciones terapéuticas y consensuar el tratamiento. Vale, quizás no, pues advertir al enfermo de que van a aparecer esos síntomas, que la mayoría de ellos son leves y lo que sí que parece es que la mayoría son leves y que da igual el régimen que se use. Y he visto que el trabajo en realidad lo habéis hecho siempre con cuádruples terapias, que es lo que ahora, sí. Eso, no hemos comparado con las triples terapias que presuntamente deberían de tener menos efectos secundarios. Muy bien, pues yo creo que en principio es ofrecer probióticos, decirle al paciente que pueden aparecer y nada más. Muy bien, pues no hay ninguna otra pregunta. Hemos llegado al final de esta mesa. Yo personalmente quiero agradecer a todos los ponentes por ajustarse al horario, por el esfuerzo del trabajo que está ahí, que lo sabemos. También a todas las personas que han estado conectadas y también personalmente quiero agradecer a la organización la oportunidad de moderar esta mesa. Antes de despedirme, pues me gustaría dar unas breves palabras como homenaje. Os recuerdo a todos aquellos compañeros médicos de profesión que han fallecido luchando contra la epidemia COVID-19, que hace que tengamos que hacer este tipo de sesiones así, y esperamos que nos podamos ver en persona en una futura sesión de este congreso. Así que nada más y gracias a todos. De patología digestiva apuesta por el gran potencial de la inteligencia digestiva. Entendemos